Miércoles 19 de octubre de 2018, muy buenos días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Roberto Pazley, interventor de la Universidad de Guayaquil, exministro de Educación. La crisis de una de las universidades más grandes del país. Un problema de mano política en el alma mater. ¿Es posible hacer cambios en 3 meses? ¿Cuáles son las prioridades? Lo revisaremos. También estará Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha. Los puntos controvertidos del proyecto de Código de la Salud, cuyo debate avanza en la comisión respectiva para luego pasar al pleno de la Asamblea. El uso de la marihuana como medicina, el aborto, el manejo en la investigación de una mala práctica médica. Examinaremos además los puntos a los que colectivos pro vida aún hacen observaciones de los documentos ya aprobados en la Comisión de la Salud. Además, nos acompañará Ana Galarza, asambleísta de Creo por Tungurahua, integrante de la comisión multipartidista que investiga exclusivamente el caso de presuntos cobros indebidos de la legisladora Norma Vallejo. Las declaraciones de los aportantes, los chats, grabaciones de audio, de comprobarse que hubo extorsión a funcionarios de la Asamblea. ¿Cuál será la sanción? Y los demás casos donde aún no se saben los nombres de los asambleístas que cobraban diezmos, revisaremos el tema. El gobierno de Ecuador expulsó a la embajadora de Venezuela en Quito, Carol Delgado, como consecuencia de las declaraciones del ministro de Comunicación de ese país contra el presidente Lenín Moreno. En respuesta, Venezuela anunció que también expulsa a la encargada de negocios de Ecuador en Caracas, todo esto relacionado con el éxodo masivo de venezolanos. Revisemos los hechos. Con estupor escuché a un presidente de este continente, con estupor, porque yo no puedo creer que se pueda ser tan mentiroso, incluso en un podio como el podio de Naciones Unidas. Yo escuché a un presidente decir que a su país ingresaban diariamente, me refiero a Ecuador, 6.000 venezolanos con enfermedades, etc. Estas fueron las declaraciones que provocaron el enojo del gobierno ecuatoriano. 24 horas después, el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció la expulsión de la embajadora venezolana en Quito, Carol Delgado. Según un comunicado, esta medida se da por las expresiones ofensivas formuladas el día de ayer por el ministro de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Rodríguez, en contra del primer mandatario ecuatoriano, Lenín Moreno Garcés. Y añade que el gobierno no tolerará ninguna muestra de irrespeto a sus autoridades. Esta medida la confirmó la Secretaría de Comunicación a través de otro escrito. Mediante una nota diplomática, expulsa a la representante de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Quito, Carol Josefina Delgado. Además, la declara como persona no grata y demanda su salida del territorio ecuatoriano en un plazo de 72 horas y señala que esas declaraciones demuestran que ese socialismo corrupto, asesino y mentiroso del siglo XXI todavía vive en Venezuela, provocando la migración masiva más grande de la historia de sus ciudadanos por la nefasta administración del señor Maduro. La respuesta del gobierno venezolano fue inmediata. A través de un comunicado de su Cancillería anunció rechazar la sistemática intromisión en sus asuntos por parte del presidente Lenín Moreno, como también la expulsión de su embajador en Quito, hecho ante el cual se ve obligado a tomar medida recíproca contra la encargada de negocios del Ecuador en Venezuela, Elizabeth Méndez, quien es declarada persona no grata y dispone de 72 horas para abandonar el país. Y luego el presidente Nicolás Maduro reaccionó, aunque sin mencionar a su homólogo ecuatoriano. Dijo que la oligarquía quiteña hizo un complot con la oligarquía bogotana contra los ideales de Sudamérica libre e independiente. Cobarde y traidor, nunca. Cobarde yo y traidor, nunca. Leal, siempre. Valientemente leal somos. Este impasse diplomático está relacionado a las críticas por el éxodo masivo de venezolanos hacia países de la región, pero según Venezuela, se agudizó tras la intervención de Lenín Moreno ante las Naciones Unidas, en donde responsabilizó al gobierno de Maduro por la salida multitudinaria de venezolanos hacia países vecinos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo.
Lenin, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días contigo, Samantha, y con quienes nos acompañan a esta hora. En los últimos 5 años, la Universidad de Guayaquil ha sido intervenida no una, sino 2 veces. La primera desde octubre del 2013 hasta noviembre del 2016 y la segunda desde la noche del pasado 15 de octubre. Se ha dicho que será por 90 días solamente. Se ha designado como presidente de la comisión interventora al doctor Roberto Pazley, ex ministro de Educación en los gobiernos de Sixto Durán Ballén y de Lucio Gutiérrez. Esta mañana nos acompaña aquí en Contacto Directo, doctor Pazley. Vuelve a su alma mater y más allá de los objetivos que tiene, ¿qué es lo que usted cree que se podrá alcanzar en apenas 3 meses? Buenos días, distinguidos periodistas, Lenin y Samantha, buenos días, conciudadanos. Gracias por la invitación. De conformidad a la ley, existen procedimientos en los cuales hay que respetar la autonomía universitaria y como esta autonomía es la facultad de las instituciones de gobernarse por sí misma, se debe mantener a toda costa, siempre y cuando no afecte los derechos y obligaciones de las personas. Cuando una institución no puede manejar esa autonomía responsable, cuando se están cometiendo desafueros y delitos al interior, es necesario que la organización del Estado, la sociedad, funcione e intervenga. Eso es lo que ha pasado. Se ha nombrado la Comisión de Intervención y Fortalecimiento Institucional por un plazo prorrogable de 90 días. Y asimismo, de conformidad con la ley, existen 40 días para hacer un diagnóstico y hacer una evaluación general para proponer el plan de trabajo. Si el plazo inicial es de 90 días, 45 viene a ser la mitad. Queremos romper esos plazos, hacer lo mínimo, porque el trabajo es arduo. Queremos, primero, dar la pacificación a la institución. Segundo, garantizar a los estudiantes su derecho constitucional al estudio, al acceso a la casa asistencia, a la casa de educación. Luego, a los profesores y trabajadores, garantías en su desempeño laboral. No tienen ningún temor, por favor. Estas garantías va para todo lo que está dentro del punto de vista legal. Vamos a revisar los procesos indebidos en caso de haberlos y tomaremos las acciones pertinentes para proceder a eliminar las irregularidades. Ahora, es verdad que usted tiene pocas horas al frente de esta comisión, doctor Pazley, pero usted es un académico y ha observado desde cierta distancia lo que ocurre en la Universidad de Guayaquil. ¿Y por qué razón, entonces, es que esta se proyecta inmanejable? Bueno, parece que los intereses políticos y personales que funcionan al interior son muy fuertes y se manejan a nivel de grupos de casi como terratenientes en cada sección, lo cual pues no puede manejarse así en un nivel académico como es la prestigiosa, la sexagenaria Universidad de Guayaquil. Hay que ir a cortar cabezas entonces. Moralizar sobre todo. Y sacar a esas personas que son las que tienen politizadas y manejan como feudos la universidad, ¿no? Indudablemente. La resolución del Consejo de Educación Superior suspende en las funciones a todas las autoridades ejecutivas académicas. Suspende las funciones del órgano colegiado superior de la universidad y esas funciones el rector pasa a ser el presidente de la comisión interventora y las funciones del Consejo Superior Colegiado la pasa a tener la comisión en pleno. De todas maneras, lo primero que hemos hecho es garantizar a los estudiantes. El lunes inician las clases, por favor, todos a prepararse. Se ha instruido a todos los decanatos que tomen las medidas del caso, procediendo a matricular o a continuar con las matrículas el sábado y domingo para que no existan estudiantes con problemas de matrículas. También todo el día de hoy se van a pasar firmando y haciendo las autorizaciones de las terceras matrículas, que es lo que se encontraba represado. En estas últimas semanas, si algo quedó en claro fue que nada o muy poco había cambiado en la Universidad de Guayaquil. Las pugnas, la violencia, el desorden, las denuncias, la oscuridad, el manejo político. Doctor, y esta universidad acaba de salir de 3 años de intervención, o sea que no se hizo nada. Bueno, me corresponderá analizar qué es lo que se ha hecho y qué es lo que no se ha hecho. Lo que sí puedo decir que conozco y he pedido me faciliten informes de Contraloría con los que sí se han guardado en una gaveta, en un cajón y no se ha hecho nada. Desde ese punto de vista tomaremos inmediatamente los correctivos del caso para que se cumplan las recomendaciones que efectúa Contraloría y que se continúen con los otros procesos que efectuar. Yo garantizo que esta comisión no tiene las mismas características de la comisión anterior
que duró 3 años. Esta comisión tiene por objeto justamente rescatar a la Universidad de Guayaquil del problema que se encuentra. 10 años hacia atrás existen muchísimas cosas irregulares. Cuando se dice que hay corrupción en la Universidad de Guayaquil, que hay un manejo corrupto de algo que debería tener eminente y únicamente un manejo académico, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, en la parte académica hay muchas quejas y denuncias que nos están llegando de que los procesos de provisión de personal de profesores han sido dolosos, que son amañados, que han sido hechos para favorecer a tales y cuales personas. La contratación de profesores que no tienen las características para que den clases, utilizando un subterfugio legal de que pueden ser técnicos en educación y no las maestrías. En lo académico, que se beneficia, se han nombrado determinadas autoridades para que formen parte de un círculo de poder. En el ámbito educativo, de que no van a dar clases o que marcan ya en laboral, marcan a las 8 de la mañana y salen a tomar café, regresan a las 10 de la mañana, o al mediodía salen con equipo a jugar fútbol, regresan 4 de la tarde, y sobre todo la atención al público. También he pedido a todo funcionario, a todo empleado, que la principal función de la universidad es formar a los profesionales, pero hay que formarlos con valores, con ciencia, y hay que tratarlos con cortesía. Nuestro principal objetivo es el estudiante. ¿Y en el manejo de los recursos económicos, de la plata? Bueno, también estamos viendo, hay quejas de que existen contrataciones con costos elevados, existen contrataciones a dedo. Ayer hice el primer recorrido a la parte del rectorado, el edificio central. He visto un local para que se sirvan refrigerios y almuerzos los trabajadores, donde han invertido más de $3 millones y no ha sido entregado, ya tienen algún tiempo, algunos años. Sé que hay un edificio administrativo en una de las facultades, una plazoleta central, todo con quejas, la Facultad de Jurisprudencia con arreglos y reparaciones que están en mal estado, y todo esto hace que cada vez se agrande la visión que se tiene sobre las irregularidades, y a su vez la tarea es ardua. Usted ha dicho que quiere contar, que va a contar con una junta consultiva. ¿Quiénes la van a integrar y para qué va a servir ella? Bueno, dentro de los criterios del moderno constitucionalismo, mal entendido por muchas personas y peor practicado, se establecen grupos ciudadanos que acompañan procesos administrativos, que acompañan con vedurías. Yo voy a preferir llamarla a una junta consultiva con el objeto de reunirnos cada determinado tiempo, 20 días, 30 días, para intercambiar criterios, ellos darnos el input de lo que perciben de la sociedad, de lo que perciben de su experiencia, y nosotros de lo que estamos viendo y lo que estamos haciendo, para con criterios unificados establecer circunstancias que podrían ser favorables a la universidad. Contamos con prestigiosos ex-rectores de universidades y expresidentes de la República, doctor Gustavo Novoa, Alfredo Palacios, Sergio Flores, que ha sido rector de la Politécnica, el doctor León Roldós mismo, que ha sido catalogado como muy buen profesor de la Universidad de Guayaquil. Contamos con Francisco Huerta Montalvo, Anunciata Valdés, contamos con Roberto Gilbert Elizalde, Katy Murrieta, tal vez se me escape por ahí uno, pero la idea es tomar referencia de reservas académicas, reservas profesionales y morales de la colectividad para que nos impulsen en el asunto. El hospital universitario se anuncia que se lo va a devolver a la universidad para que sea esta quien lo maneje en medio de todos los problemas que tienen. ¿Están capacitados, doctor Pazley, para hacerse cargo de él, y desde cuándo pasarían a manejarlo, a administrarlo? Si no se está capacitado, tendrán que capacitarse. Debo decirle que el día lunes 15, que se nombró por unanimidad la comisión interventora en el CES, al otro día que tuve la noticia oficial, pedí reunirme con los principales personeros, entre ellos la presidenta del CES y el secretario de CENESID, y les expuse la necesidad de la ciudadanía de Guayaquil y de la universidad, porque se vio ofendida, se vio agredida en la década pasada
porque le fue arrebatado su hospital universitario. Ese hospital fue creado, fue formado, construido con recursos de la ciudadanía guayaquileña, un impuesto que por más de 30 años pagamos para que los médicos y los estudiantes tengan que hacer prácticas universitarias, ciencias, investigación. Eso por determinadas circunstancias en el rectorado, en uno de los rectorados anteriores, se dio su administración al Ministerio de Educación a través de un convenio, un contrato. Es muy fácil dejar sin efecto el contrato. Y esa petición se la hice directamente al presidente de la República. Muy sensible, el señor presidente, una vez analizadas las circunstancias, dispuso que se revise todos los procedimientos legales para que el hospital regrese a su propietario original y pueda tener la universidad un establecimiento donde se haga ciencia y se haga práctica de la medicina. Roberto Pasley, interventor de la Universidad de Guayaquil, gracias por acompañarnos esta mañana. Y tras la pausa, Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, el tratamiento de los temas aborto, marihuana para uso medicinal y la mala práctica médica en el proyecto de Código de la Salud, cuyo análisis avanza en la Asamblea. En pocos minutos estamos de vuelta. Dentro de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional se aprobaron ya los informes para segundo debate de los libros primero y segundo del Código de la Salud. Falta el tercero y las disposiciones transitorias, reformatorias y derogatorias. A mediados de noviembre se prevé que el proyecto pase al Pleno de la Asamblea. Está con nosotros el doctor Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha. Doctor Álvarez, buenos días. ¿Es una mejor ley? ¿Se están corrigiendo los errores del actual código? Muy buenos días, muchas gracias por la apertura para el Colegio Médico de Pichincha. Sí, nosotros hemos hecho un proceso el año pasado, un diálogo, una mesa de técnica que duró alrededor de 4 meses y presentamos unas propuestas a la Comisión de Salud en la cual el Colegio Médico, los colegios médicos provinciales, la Federación Médica Ecuatoriana plantea cambios en el texto del primer debate del código en el cual nosotros considerábamos que era un texto punitivo que no reflejaba el marco legal necesario para que la población tenga un acceso a su derecho a tener accesos de atención de calidad. Hemos trabajado en eso, nosotros no tenemos ningún tinte político, tampoco trabajamos con dogmas, lo que hemos hecho es trabajar por un marco legal que respete los derechos de la población, que respete los derechos de los profesionales de la salud y sea de aquí en adelante un marco apropiado para el proceso de salud a nivel nacional. Este proyecto tiene algunos puntos controversiales. Ustedes, así lo han dicho, están de acuerdo con que se genere un marco de confidencialidad en la atención a mujeres que se acercan en busca de atención médica con un aborto, ya sea en curso, un aborto en curso, ya sea espontáneo o provocado. Pero hay también quienes se oponen a esta situación. Escuchemos por qué. Uno de los temas que nos preocupa claramente es en las emergencias obstétricas, donde nuevamente se insiste en que se guarde la confidencialidad sobre los abortos en curso. Por supuesto que el Frente Nacional por la Familia está en favor de que las emergencias obstétricas sean atendidas, sea una obligación del centro médico recibir a la paciente y darle toda la atención médica que requiere, por supuesto. Lo que no estamos de acuerdo es que a través de la confidencialidad forzada sobre el médico se pretenda quizás encubrir un posible delito de aborto que haya sucedido fuera de este centro de salud, haciendo que el profesional médico incumpla la ley. Su criterio, doctor Álvarez. Mire, el artículo 201 es claro. Lo que indica el artículo es que en caso de que llegue una paciente con un proceso de aborto en curso, sea cual sea la causa, el profesional de la salud tiene la obligación de atender. Nosotros los médicos no estamos para hacer criterios de valor, no estamos para en ese momento averiguar si el proceso fue provocado o es un aborto espontáneo. Lo que tenemos que hacer es trabajar por el bien de la paciente, evitar que este proceso llegue a complicarse y que la paciente tenga una morbimortalidad. Somos claros en ese sentido. Nuestra función no es de investigar, nuestra función es de tratar a la paciente. Nosotros nos dedicamos en ese momento, nuestra prioridad es tratar y evitar
que la vida de la paciente corra un riesgo. Y nadie dice que no se las atienda. Lo que se dice es que, estemos o no de acuerdo, interrumpir voluntariamente un embarazo en este país está penado y la confidencialidad de esta atención dificultaría una eventual investigación. No existe esa figura de que nosotros estemos socapando o estemos a favor de la impunidad en estos procesos que son sancionados en el artículo 149 del Código Orgánico Integral Penal. Lo que nosotros estamos es respetando un derecho y también estamos haciendo una acción en la cual nos dedicamos en primera instancia a salvar la vida de la paciente. Si es que el juez o el fiscal necesita un informe médico, nosotros estaremos dispuestos a realizar ese informe. Pero en ese momento, en el momento de una emergencia obstétrica, nosotros estamos preparados y listos para defender la vida de la paciente. El resto, obviamente, tendrá que hacer las instancias correspondientes y como marca la ley en esa situación. Nosotros defendemos el derecho a la salud de la población. Doctor, el uso de los derivados de la marihuana con fines médicos también genera polémica. Escuchemos algunos de esos reparos. Pero hablemos de la marihuana, que es la droga que la Secretaría de la Droga, ahora extinta en este gobierno, determinó que es la de mayor penetración, más fácil acceso para los jóvenes, tanto en escuelas como colegios del Ecuador. Y que además es la droga que permite el acceso a otros estupefacientes más fuertes. Esta es la marihuana que quiere el Código de la Salud introducir en Ecuador legalmente, no solamente para consumo medicinal, sino a través de la siembra, cultivo e industrialización. El problema es que como en este país no hay institucionalidad y la corrupción en el sector público y en sectores privados es moneda común, no existe confianza. Mire usted, en la Comisión de la Salud dicen que 7 entidades controlarían el proceso de siembra, cultivo, cosecha, industrialización, almacenamiento y dispensación o colocación en percha de estos productos. Hasta ahí suena bien, pero cuando señala controles, ¿de quién? De ARCSA, Agrocalidad, Ministerios del Interior, Ambiente, Salud, Defensa y de los municipios, empiezan a tomar forma las dudas, porque este es el país donde las Fuerzas Armadas le venden municiones y armas a los grupos narcodelictivos de Colombia. ¿Usted no le encuentra alguna justificación a estas dudas, a estos reparos? Personalmente no lo encuentro y nuestro gremio tampoco lo encuentra. Lo que se está haciendo es normar, justamente está normar para aquellos pacientes que en este momento están administrándose este tipo de medicación derivada del cannabis. El cannabis, hay que comprender, tiene alrededor de 60 fitoderivados, algunos de los cuales tienen un poder adictivo, otros no. Lo que está haciendo es normar. Se está evitando que los pacientes que en este momento están consumiendo esta medicación derivada del cannabis lo hagan de una manera legal, que no estén a expensas del contrabando y que no tengan el riesgo de que esas medicinas vengan o falsificadas o contaminadas. Mire, nosotros trabajamos con drogas que incluso son más adictivas. La morfina es un derivado del opio y lo trabajamos desde hace muchos años con regulaciones exactas. El hecho de regular el proceso de siembra, comercialización, industrialización, no le da la pauta para que usted encuentre en la esquina el cannabis store, donde vayan a vender en las perchas caramelos, sándwiches, enlatados, pasteles de cannabis. No, lo que se está haciendo en el artículo específico es normatizando a qué patologías, en qué circunstancias médicas se pueden utilizar este tipo de derivados del cannabis. Hay que tomar en cuenta que algunos derivados incluso ya han sido aprobados por la FDA en Estados Unidos. Hace 3 meses se aprobó el uso de un derivado del cannabis para enfermedades pediátricas específicas. Entonces, satanizar un proceso de salud que ya lo venimos trabajando, que ya venimos nosotros trabajando con drogas incluso más adictivas, creo que es empezar con una norma, con una idea de que en el país todos somos corruptos. Tenemos que ser claros. Doctor, en el país hay gente buena y hay gente corrupta. Sí. Ahora, doctor, los médicos, le pregunto, ¿están contentos porque se flexibilice el asunto de la mala práctica? ¿Se genera una responsabilidad administrativa en primera instancia para las unidades de atención? Asimismo, será una instancia administrativa el primer espacio donde se analice una probable mala práctica antes de que ésta se pueda judicializar. ¿Será entonces
más difícil procesar una eventual mala praxis, una negligencia, o sencillamente se está despenalizando, así lo llamaban ustedes, la práctica médica? Bueno, nosotros en ningún momento hemos llamado despenalizar. Lo que hemos hablado es de un proceso de descriminalización de la práctica médica. A partir del debate del Código Orgánico Integral Penal hace 4 años, nuestra práctica ha sido criminalizada. En ese sentido, hemos visto que se han presentado alrededor de 400 demandas en las fiscalías por mala práctica médica, de las cuales alrededor de 36 han sido aceptadas y solamente una ha sido sancionada por el incumplimiento al deber objetivo del cuidado. Nosotros no estamos a favor de la impunidad ni de ese falso espíritu de cuerpo. Lo que nosotros hemos dicho y somos y seremos claros en ese sentido, necesitamos normas claras en las cuales existan posibilidades de que el médico tenga un proceso adecuado, el debido proceso, para que todas las denuncias sean canalizadas por la autoridad sanitaria. Y obviamente, si es que en esas denuncias se comprueba que el profesional ha incurrido en actos que tienen vicios de una actividad penal, tiene que pasar hacia el trámite del Código Orgánico Integral Penal. Lo que hemos dicho es que tienen que trabajar, no deben ser dos normas paralelas, el Código Orgánico de la Salud y el Código Orgánico Integral Penal, tienen que ser conexas. Nosotros no estamos a favor de una doble sanción, tampoco estamos a favor de la impunidad, pero Doctor, creemos... Doctor, dígame. Queda clara la idea. Yo quería consultarle, y le ruego una respuesta breve, sobre la subrogación de vientres, el llamado vientre de alquiler. ¿Está bien planteado? Se señala en el proyecto que no tiene que haber una contraprestación, sin embargo, se dice que sí se pueden, que sí existen ciertas circunstancias que pueden ser pagadas, y como que no hay una línea clara que separe lo uno de lo otro. ¿No se puede prestar esto para la cosificación de la mujer y para la negociación de un embarazo? Más vale se está evitando esa circunstancia. Se están poniendo reglas claras y concisas en las cuales solamente se podrá asumir un gasto en lo que se consiste en las atenciones del proceso de embarazo. Se está prohibiendo y se prohíbe tácitamente que ese vientre subrogante tenga una compensación económica. Eso hemos visto no solamente aquí en el país, sino en el extranjero, que gente ahí sí, corrupta, trata de aprovechar de esta situación para lograr un lucro económico. Aquí se está normando clara y enfáticamente que solamente se deberá pagar los gastos necesarios para los controles y el momento que se genere el parto. Víctor Álvarez, médico, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, gracias por venir a Contacto Directo. Breve pausa y cuando regresemos, Ana Galarza, asambleísta de Creo por Tungurahua, integrante de la comisión multipartidista que investiga el caso de presuntos cobros indebidos de la legisladora Norma Vallejo. La posible sanción, las pruebas. Ya volvemos. Y a esta hora nos acompaña Ana Galarza, asambleísta de Creo por la provincia de Tungurahua. Ella integra la comisión que investiga a la legisladora Norma Vallejo, involucrada en el cobro de diezmos, o dicho de manera más directa, en la extorsión a funcionarios legislativos. Recordemos algo de lo que se ha dicho en este caso. Que se nos revisen las cuentas, no solo las cuentas personales, las cuentas de los familiares, que nos revisen, discúlpenme, básicamente debajo de la cama. Además, asegura que este video publicado por el medio digital La Posta ha sido mutilado. Pague, porque es un pago a lo de Alianza País, más los gastos que haya de la oficina, y la Dalia en cambio sí, como sabe, como viene trabajando de años con nosotros políticamente, sabe que todo el sueldo que gana no es de ella. He sido injustamente acusada por políticos sin respaldo popular y con una grabación clandestina, pero no me juzgarán porque no tienen la estatura moral para juzgarme. La comisión tiene 10 días para preparar un informe que remitirá al Pleno. 10 días puede ser poco tiempo cuando no se tiene ningún dato, ninguna información, pero sobre este caso hay denuncias concretas presentadas ante Fiscalía, chats, versiones. Si alguna complejidad hubiera, ¿dónde la encontrarían, asambleísta Galarza? Muy buenos días.
Buenos días, Lenin. Buenos días a quienes nos están acompañando en este diálogo. Al yo ser parte de esta comisión multipartidista, no podría jamás adelantar criterios. Tenemos que ser muy respetuosos del debido proceso, a pesar de que la ciudadanía ha sido muy severa con este tipo de actuaciones que desdicen del accionar de asambleístas del primer poder del Estado, quienes somos los llamados a defender los derechos laborales, quienes no podríamos violar los mismos. Nosotros estamos muy conscientes que el informe tiene que ser muy bien sustentado, basándonos en el artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, una vez que hayamos recogido todos los insumos después de las pruebas de cargo que han sido entregadas en la comisión y también de las comparecencias que recibiremos el día lunes de la próxima semana y el día martes también. ¿Pero qué es lo que se investiga? ¿Un caso de extorsión, de venta de cargos públicos o sencillamente estamos ante el cumplimiento de la normativa interna de Alianza País que apuntaba a los salarios de su militancia para que nadie diga que quedó títere con cabeza a la hora de meterle las manos en los bolsillos a la gente? Ningún reglamento de ningún movimiento político o partido político está por sobre los derechos laborales ni sobre los tratados internacionales, como los tratados internacionales que tenemos con la OIT, donde se garantiza el salario completo de los trabajadores. No es posible que los legisladores estén extorsionando a cambio de poder mantenerles en un puesto de trabajo. Deja de ser voluntario cuando les dicen, bueno, yo le veo incómodo cuando le estoy quitando gran parte de su sueldo, ya le voy a gestionar otro cargo público, porque eso también es una causal de destitución y, de ser así, ese informe tendrá que ser realizado al interior de la comisión, tendrá que ser delegado al Pleno de la Asamblea Nacional y si es que se encuentran indicios del cometimiento de otro tipo de delitos contra la administración del Estado, los mismos serán delegados a la Fiscalía General del Estado, que es la entidad correspondiente de administrar justicia. Norma Vallejo dice que es víctima de una infamia y señala que las personas que la acusan no tienen la estatura moral para hacerlo. A diferencia de la asambleísta Norma Vallejo, que meses atrás pidió se sancione a la asambleísta Cristina Reyes sin ningún tipo de motivación en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, nosotras no vamos a descender a su nivel de violar el debido proceso de absolutamente nadie. No estamos al nivel de la asambleísta Vallejo, por lo que hemos asumido este reto con muchísima responsabilidad. Reconocemos que es un tema bastante difícil porque tenemos que hacerlo todo absolutamente apegados a derecho. Esto no se trata de un tema de persecución política, simplemente estamos realizando nuestro trabajo como fiscalizadores, que es así, es nuestra función como asambleístas: no extorsionar, no recaudar, no gestionar cargos públicos. Pero si hay causales para eventualmente destituir a la legisladora Vallejo, ella dice que no. El artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece claramente las causales por las cuales un legislador puede ser destituido de su cargo como asambleísta. Podría verse la causal del numeral 1, en el que se prohíbe que los asambleístas, tanto en lo público o en lo privado, desempeñen funciones que no sean compatibles con el cargo de asambleísta. No se puede recaudar, no se puede extorsionar, y no solamente los asambleístas, en general la ciudadanía, la gente no puede andar extorsionando a sus trabajadores. Cuando alguien extorsiona, eso deja de ser una contribución voluntaria. Nadie le puede decir, bueno, esto es voluntario, pero si no pagas te me vas. Asambleísta, pero dejemos algo en claro. ¿A Norma Vallejo la está respaldando el morenismo? Aparentemente el morenismo le estaría respaldando, pero esto no se trata ya únicamente de un tema político. Esto se trata de lo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, esto se trata de lo que establecen los derechos laborales, y por eso es que le hemos convocado inclusive al ministro de Trabajo para que claramente establezca si es que es posible o es legal que por ser servidores públicos, esos son cargos políticos y que por eso no merecen tener completo su sueldo a pesar de haber trabajado incluso a veces muchas más horas
horas de las que se contemplan en las 8 horas laborales. Nosotros aquí tenemos que estar para defender los derechos laborales tanto en lo público como en lo privado y también exigir que exista un comportamiento intachable, porque el hecho de que nosotros seamos asambleístas no es que nos da más beneficios, nos da más responsabilidades porque nosotros somos la representación de nuestros electores y pero nuestros electores no son extorsionadores. Pero es verdad que desde el oficialismo se está gestionando la absolución de Norma Vallejo o en realidad sí están poniendo en práctica aquello de la cirugía mayor. No, en el oficialismo no les interesa que se sancione a Norma Vallejo. Eso es algo que a nosotros como asambleístas nos ha quedado muy claro en el Pleno de la Asamblea Nacional y el intento a vivas voces de que Fabricio Villamar no presente la denuncia. Pero cuando una persona conoce de un acto de corrupción y no lo denuncia, pasa a ser cómplice. Y en la bancada de Creo nosotros no somos cómplices de la corrupción de absolutamente nadie y por eso es que estamos investigando si es que aquí se ha dado un acto de corrupción que podría incluso llegar hasta la Fiscalía y únicamente no se iría al asambleísta de ser el caso a su casa, sino que perdería su libertad. ¿Y qué pasa con los otros casos de cobros, de extorsión, de diezmos? La Asamblea nunca dio los nombres de los padres de la patria involucrados, denunciados. Incluso allí tengo entendido que había alguien de su bancada, de Creo. La Ley Orgánica de la Función Legislativa establece claramente el procedimiento que tiene que llevarse a cabo. Se tiene que presentar una denuncia juramentada ante el CAL y el CAL tiene que calificar esa denuncia y así se conforma una comisión multipartidista para investigar la misma. Cualquier legislador que cuente con pruebas puede realizar esta denuncia al Consejo de Administración de la Legislatura y esperamos que los miembros o exmiembros de los equipos legislativos que se hayan sentido vulnerados en sus derechos laborales puedan entregarnos los insumos suficientes, así como lo hicieron los exmiembros del equipo de la asambleísta Norma Vallejo, en el que ella hace un chat de WhatsApp al que le pone de nombre Dios es soberano. Tomándose el nombre de Dios porque les manda bendiciones, les pide que por favor depositen en su cuenta $450 y aquí se ven obligados a enviar la captura de las transferencias que le hacen a la cuenta de la asambleísta Norma Vallejo. Así que en el chat que ha sido conformado por la asambleísta Norma Vallejo, al que le puso como nombre Dios es soberano, ahí les quita parte de su sueldo a los miembros de su equipo legislativo y si es que no les gustaba colaborarle, pues iba a gestionarle otro carguito con Moisés, que es otra de las causales, es el numeral 3 del artículo 163 para solicitar la destitución. Ana Galarza, asambleísta por Creo, gracias por venir a Contacto Directo. Bien, así finalizamos Contacto Directo. Que tengan un excelente fin de semana. A ti también, Lenny. Que pases muy bien. Para ti y para todos quienes nos acompañan. Un buen día.